Conociendo el puerto de Anconcito y Mar Bravo. Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. A 20 minutos de Salinas a principio del 2020, recorrimos Mar Bravo y Anconcito. Durante el trayecto se ven los visitantes ubicados en algunas carpas para disfrutar del sol y la arena. Aunque la playa se ve paradisiaca, en Mar Bravo no hay tantos bañistas por el constante y fuerte oleaje que tiene. De ahí asumimos que adoptó su nombre. Luego de disfrutar el paisaje del recorrido inicial, llegamos a la parroquia rural Anconcito, Cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena, donde cada vez más nos acercamos a su puerto pesquero y tendremos la oportunidad de conocerlo. Inaugurado en junio del 2014, el puerto pesquero artesanal de Anconcito, como es oficialmente conocido, beneficia alrededor de 2.000 pescadores en la zona. La presencia de los pelícanos y demás aves avisan que han atracado en el muelle algunos botes con abundante pesca. Antes de recorrer el puerto, decidimos bajar por la rampa dique para ver algunos cangrejos que se encuentran entre las rocas. A lo lejos nos percatamos que al hombro desembarcan gavetas que son asediadas por las aves, así que decidimos acercarnos para ver el proceso. Los ayudantes tratan de ir a un paso rápido para evitar que las aves se lleven la pesca, pero ya es inevitable que aprovechen la ocasión y se alimenten de ella. Cuando se trata de pescados más grandes, todos se agrupan para ver lo que se ha traído. Lo que vemos es el dorado, llamado así por la tonalidad que posee. Cada bote va cargado con hielo para que en el trayecto hacia el puerto llegue la pesca fresca. Era fácil imaginar que se trataba de pescados grandes hasta que vimos este. Con dificultad para levantarlo por el peso que tiene, el pescador muestra orgulloso lo que pudo extraer del mar para su sustento y el de muchos otros. El trabajo de estos hombres continúa y pudimos capturar de manera detallada la naturalidad con la que algunas aves aprovechan alimentarse sin esfuerzo. El tipo de pesca que realizan la mayoría de estos pescadores es denominada como pesca en línea o espinel, como se muestra en la imagen. Para ello, preparan la carnada que oculta a los anzuelos, y a su vez estos son sujetados con destreza para que no se enreden entre sí. Cuando se trata de pescados más grandes, nos explican que utilizan el arpón. Pone el arpón para coger la trepada, el gancho y la albacora. Este es el dorado.
como es el caso del pez espada, que al hombro lo muestran como una retribución del esfuerzo realizado. En el puerto también se encuentran barcos más grandes, pero estos se dedican a la pesca de arrastre, los cuales barren con redes el fondo del mar. El proceso es a mayor escala, donde la pesca la extraen con grúas y la pesan de inmediato para llevarla en camiones. 14 de grande, una piedra. La jornada ya casi termina en el puerto. Algunos botes llegan y otros se retiran. Ya casi llega la hora de despedirnos del puerto, pero una vez más las aves con su vuelo nos deleitan y vale la pena admirarlas. Desde lo alto dejamos el puerto de Anconcito atrás, pasando por las calles de la parroquia. El sol se oculta entre las nubes, pero vuelve a salir cuando vamos en camino por Mar Bravo. El contraste de colores encanta, y por si fuera poco, las aves surcan el cielo relevando a las que van rompiendo el aire de frente para formarse en V. El paisaje invita a parar. Sobre la arena, un cangrejo decide no ocultarse y continuar su camino. En la playa encontramos a un par de pescadores que esperan sacar desde la orilla algo con sus cañas. El oleaje se muestra cada vez más fuerte, aunque en las rocas los cangrejos caminan sin inconvenientes. Finalmente, el atardecer despide de forma majestuosa el día. Hasta un ave detiene su recorrido para verlo en primera fila. Y así nos despedimos apreciando esta maravilla.